Siempre recordar grabar, siempre se me olvida. Empezar. Ya. Y el respecto al tema de los videos, yo todavía no tengo acceso a Aula como para llegar y subir material. Entonces, hasta que no pueda, que eso igual debe ser luego, la otra semana debería ya poder. Y ahí les voy a hacer una sección ayudantía y ahí va a estar todo. O sea, la ayudantía enunciado, ayudantía resuelta en PDF, que el mismo archivo que voy a escribir ahora, que estoy escribiendo aquí, lo paso a PDF. Y el video ahí va a estar. Entonces, las dos primeras clases, si no me equivoco, ustedes deberían haber partido por un tema de unidades, errores, cifras significativas, y harto de esas cosas que al final la complejidad no es alta porque son puros temas conceptuales. ¿Ok? Entonces, después de eso, ustedes tuvieron que haber pasado de los temas conceptuales a empezar a ver lo que era fuerza. Vamos a usar sistema intencional, todas esas unidades raras que esos profes tienen que saberlas como que general, pero no sé si así como saberla al revés y al derecho, no. Sino que tienen que saber, no sé, qué tantos pies son 1 metro, pero igual tienen el computador ahora y están en modalidad online, así que yo no sé qué tan necesario sea. Pero sí tenerlo en cuenta que existe una proporcionalidad y todo eso. Kilogramos de fuerza. Sí, eso es una unidad, es como una distinta unidad de fuerza nomás. Por ejemplo, los gringos usan harto el tema de libra-fuerza, como que pocas veces usan el tema de la gravedad en Me daba libra. vuelta toda la matriz, como, ¿pero Al- todo tiempo? Y yo no ¿Alguien veía bien. tiene el micrófono dado? Y como, verdad, me equivoqué. Después hizo toda la explicación de por qué se equivocó al lado. Eso como, no era necesario, ¿Quién solo es? cambia, pero le gusta hablar. No puedo ver quién. Ahí. Melanie, si puedes apagar tu micrófono, por favor. Vale. Entonces, mutean a todos. No, si para qué aplicado. Entonces, em, a los gringos no, como que no usan mucho la gravedad. Entonces, igual la diferencia entre la libra fuerza es considerada, o sea, perdón, kilogramo fuerza, el kilogramo fuerza es 1 kilogramo. Y para pasarlo a Newton, tienen que multiplicarlo por 10 igual, lo único que es considerado como la masa, es como si la gravedad fuera 1. Sí, tranquilo. Entonces es como que la gravedad fuera 1 al final. Y para pasarlo a Newton tendrías que multiplicarlo por 10 solamente, ¿no? Es solo eso. Entonces, ya siguiendo el camino de unidades, ustedes tienen que haber visto unidades, características de un vector, ¿sí? Tienen que haber visto las características de un vector, que consiste en que tiene magnitud, dirección. El sentido lo obviamos un poco porque lo va a dar la dirección al fin y al cabo. Entonces, es eso. En base a eso, definimos un vector, definimos también el equilibrio de una partícula, que en base a suma vectorial igual a 0, ¿cierto? Tenemos suma vectorial en los distintos ejes. Y eso, el profe se saltó la clase de vectores. Ya. Entonces, en vectores nosotros vamos a ver aquí bien cortito. Vector, que yo creo que con esto nosotros deberíamos poder ver la ayudantía de unidades a momento. Ah, bueno, buen salto. Entonces, ya, en vectores, ¿qué vamos a tener? Supongamos que nosotros tenemos un vector cualquiera, ¿cierto? Definido en un plano, primero en un plano cartesiano. Entonces vamos a tener un plano, y supongamos ese plano. Y vamos a tener un vector totalmente arbitrario. Supongamos ese. Ese vector va a tener coordenada x e y, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener, supongamos que este vector es r, ¿sí? Y vamos a tener acá. Esta coordenada va a llegar aquí a un x y aquí va a llegar a un y, ¿sí? Entonces, y este vector también va a estar descrito por un ángulo θ. Eso es lo que nosotros sabemos de física 110. Entonces nosotros teníamos nuestro vector r, que lo queríamos representar de una forma algebraica, y de forma algebraica, ¿cómo podía ser? Íbamos a tener las dimensiones x en y tongo más y en j tongo. Y se acabó, ¿cierto? O sea, ahí está descrito mi vector. Pero yo podía seguir describiendo los componentes, donde x va a ser por trigonometría, ¿cierto? Si recordamos un poquito, va a ser acá arriba un laboratorio pequeño. Teníamos ese triángulo donde esto va a ser C en A y B. B. Ahí sí. Entonces nosotros si teníamos el coseno de teta, el coseno de teta, el lado adyacente dividido en hipotenusa, B dividido C. No, B dividido C. Si queremos saber el seno de teta, eso va a ser el lado opuesto dividido en hipotenusa, A dividido C.
y la tangente de teta, que son las cosas más utilizadas, iba a ser el lado opuesto dividido el lado adyacente, o sea, A dividido B, ¿sí? Recordando un poquito de trigonometría. Entonces, será porque lo tuvieron consciente ahora. Vamos a encontrar en cualquier parte. Entonces, X, mi componente X o mi componente en Itongo, ¿qué característica iba a tener? Iba a tener la característica que hace el módulo, ¿cierto? De R por el coseno de teta. ¿Sí? Por lo mismo que dije de las características trigonométricas. Y mi eje Y, ¿sí? ¿Qué va a ser lo mismo? R, pero ahora como yo quiero la componente opuesta a teta, sería por el seno de teta. ¿Ok? Duda hasta ahí, es como lo básico de vectores, cómo representar vectores. No, ninguna. Ya, bacán. Entonces eso tenemos de cómo representarlo, entonces al final, finalmente en base a eso mismo, nosotros podemos representar el vector R, que en este caso lo vamos a usar, yo puse R, pero genéricamente ojalá sea, siempre va a ser una fuerza casi. Entonces aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que en R va a ser igual a R en módulo, ¿sí? Por el coseno de teta en I tongo más el seno de teta en J tongo. Y ahí ya tendríamos nuestro vector expresado en términos de ángulo, lo cual es muy beneficioso. ¿Por qué es muy beneficioso para nosotros en estática, en mecánica en general? Es porque esto que nos permite hacer, sumatorias de fuerzas, ¿cierto? Pero por eje. En el eje X, sumatoria de fuerza en el eje Y, y así también sumatorias de momento en el eje X y bla, 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 bla. ¿Ya? Entonces nos da el abanico de poder hacer todas estas cosas y de poder abarcarlas por separado. ¿Ya? Eso es el beneficio directo. Eso tenemos por el lado de vectores. ¿Qué más podemos decir? Y muy útil, muy, muy, muy útil, va a ser el tema de que los vectores poseen una característica que se llama vector unitario. ¿Ya? Entonces, ¿qué beneficio tiene el vector unitario? Acá. Vector unitario. ¿Qué tiene de bonito este vector unitario? Que este vector unitario nos va a dar la dirección solamente de un vector. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a representar? En este caso es, pucha, cualquier letra que ustedes le pongan a su vector, un gorrito. Al menos yo así siempre lo he conocido y siempre lo he visto así. Entonces, si yo quiero saber el vector unitario de R, veamos cómo sería. Vector unitario de R. ¿Alguien sabe cómo podría ser? Aquí vayamos haciendo esto un poco más dinámico. Sabemos que unitario es módulo 1. ¿Ya? Primera cosa. Pero ¿cómo podría representar yo el vector unitario de R? El vector partido de su magnitud. Exacto. Perfecto. Entonces aquí vamos a tener que R gorrito, ¿cuánto va a ser? Va a ser el mismo R dividido en el módulo de R. Entonces aquí, ¿qué voy a tener acá arriba? Voy a tener X en Itongo más, esto está yendo mucho, ¿no? X en Itongo más Y en J tongo, y todo eso dividido en X cuadrado más Y cuadrado. Listo. Entonces, ahí tendríamos la fórmula de más o menos de vector unitario. ¿Por qué es útil? Porque yo en función de esto, puedo representar magnitudes, porque al final, magnitud por el vector unitario me da mi vector. ¿Ok? Por ejemplo, yo voy a tener R, al final R va a ser la magnitud de R por mi vector unitario. ¿Por qué? Por la fórmula que vimos. Pues si yo reemplazo ahí R me va a dar igual. Entonces, ¿qué beneficio tiene esto? En el caso de, yo creo que ya ustedes vieron algo con el profe, en el caso de tensiones, que son al final es un cable, un hilo, solamente que soporta tensión. En el caso de tensiones, yo puedo sé que la fuerza sigue la dirección de mi cable. Tiene que ir sí o sí la fuerza a lo largo del cable. Y si va a lo largo del cable, va a tener la misma dirección del cable. Entonces, ¿qué ocurre si yo saco el vector unitario del cable? Si yo saco el vector unitario del cable, yo voy a saber ya la dirección de la fuerza. Va a ser módulo de la fuerza por eso. Y se acabó. ¿Sí? ¿Me siguen la idea? Como para ver una utilidad del vector unitario. Y no quede tan en el aire. Ya, entonces en base a eso, ¿alguna otra duda?
Eso sería de vectores, según yo con eso podríamos ver. Podríamos verlo rápidamente, y resumen de fórmula, lo que es un equilibrio de partículas. De cuerpo rígido asumo que todavía deben estar como recién viendo lo que es momento y cosas así que en esta diapositiva no lo vamos a tocar mucho. Entonces va a ser equilibrio de cuerpo rígido. O sea, perdón, de partículas. Estoy diciendo de cuerpo rígido. De partículas. Entonces, en el equilibrio de partículas, nosotros, ¿qué vamos a tener? En el equilibrio de partículas nosotros tenemos un punto expuesto a fuerzas, hacemos sumatoria de fuerzas, tiene que ser cero, ¿por qué? Porque estamos en estática, ¿sí? Entonces vamos a tener sumatoria de fuerzas, tiene que ser cero. De todas las fuerzas externas, entonces esto es vectorial. Entonces en base a eso, ¿yo qué obtengo? Obtengo sumatoria de fuerza en el eje X igual 0. Sumatoria de fuerza en el eje Y igual 0. Y sumatoria de fuerza en el eje Z igual 0. Y ahí yo ya tengo completa mi estática de partículas. ¿Sí? Conceptualmente suena bastante fácil, pero lo bonito es que hacer los ejercicios. ¿Ya? Entonces, en base a eso, estaríamos con un resumen así bien express. Y partamos ya con los ejercicios. Por si acaso, todo este PDF se lo voy a enviar. Todo lo que va a estar escrito lo paso a PDF y se lo mando. Oye, disculpa, tengo una duda. Dime. En el libro tratan harto el tema de lo que es un vector libre. Que por ejemplo el momento, si no me equivoco, es un vector libre. ¿Ya? ¿Tú cachai qué significa que sea un vector libre? Mira, no sé a qué se refiere un vector libre, pero a priori, solo adelantando materia, porque les digo que lo vamos a ver en profundidad la otra ayudantía por lo que hablé con el profe, me dijo que recién les tocó momento, así que por eso no lo podemos ver ahora. Pero a priori, el momento es un recurso matemático que hace referencia a un R cruz una fuerza, ¿ya? Entonces, como yo tengo un R cruz una fuerza, este producto hace que mi vector sea, por ejemplo, yo tengo el R y el F definido en un plano a priori dibujo. Si tengo R acá y tengo F acá, mi vector en momento va a estar definido como la perpendicular a esos planos por el producto cruz que ustedes deberían más o menos manejar de matemática, y si no, créanme, de que siempre da un vector perpendicular a esto, ¿ya? Siempre va a dar un vector, es como el torque, mira, sí es como el torque, pero tiene, según yo, solo una salvedad. Cuando tú aplicas un torque, sí necesitas una fuerza y un momento. O sea, perdón, una fuerza y un radio. Ya que va a ser el producto cruz básicamente lo mismo que en 2D, cuando están perpendiculares, llegar y hacer. Era. ¿Por qué no es literalmente el torque? Insisto, aquí le estoy adelantando materia, el profe debería explicarse. Porque imagínense que yo tengo una villita, ¿sí? Y yo voy a tener acá una fuerza y acá otra fuerza, ¿cierto? Y torque, parte del concepto, es de que sea una fuerza por un radio. Dígame, supongamos que aquí tengo una fuerza F y una fuerza F y la barra de largo L, ¿ya? ¿Alguien me puede decir cuánto es la sumatoria de fuerza Ni? Es 0. cero. Cero, ¿cierto? Entonces ya no hay torque, porque de hecho ya no hay fuerza. ¿Y alguien me puede decir cuánto es la sumatoria de momento? F por la distancia. F por L, ¿cierto? Nunca va a ser cero. Nunca va a ser cero, en ningún momento. Yo voy a tener mi cuerpo aquí, esto es una rotación pura. No se está trasladando, pero sí está rotando. Entonces esa es la diferencia entre momentos. El momento puede haber, y ahí el profe les va a introducir este momento, que es par momento, que es cuando el cuerpo no rota, o sea que la sumatoria de las fuerzas en Y o en X, lo mismo, es cero, pero sí generan una rotación. Y aquí claramente lo podemos ver, es lo que pasa en el caso de las llaves de los autos, esas llaves cruz. Ustedes la llave no la mueven ni hacia arriba ni hacia abajo, solo rota. Entonces eso se llama un par momento. Por eso nosotros le llamamos un momento como en general. Porque claro, necesita como la fuerza, la sumatoria de fuerza, hay una fuerza ahí, pero no necesariamente la sumatoria de fuerza tiene que predominar algo. Entonces nosotros estamos acostumbrados a física que el torque generaba una aceleración angular y también una traslación, que el bloque se movía y rotaba y cosas así. Entonces esa es como la principal diferencia y el profe se los va a dejar bien en claro. ¿Vale? Un poquito un spoiler de lo que les viene esta semana en profundidad. Es un concepto bien potente y hay ejercicios para regodearse de momento, así que y una herramienta muy útil. Así que eso. Les voy a dejar de compartir un poco para enviarle la ayudantía por chat y como dije, apenas tenga acceso a todo lo que habla, yo se las voy a enviar como ya de forma formal y todas esas cosas. Pero por el momento es la opción que tengo.
Ahí está la ayudantía 1. Espero, avísenme si la pueden ver sin problema. Sí, está todo bien. ¿Sí? Sí, se ve. Ya. Entonces, ahí para que empiecen, si quieren también ojear harto los ejercicios, es la oportunidad. Entonces, veamos, déjenme dejar esto y compartir la ayudantía, para que vayamos leyendo la junta. Y sí. Ya. Por acá. Dice, ayudantía 1, bla, bla, bla. Ya, veamos, el primer ejercicio, bien inofensivo, la verdad. Veamos cómo, para soltar la mano. Dice, en el esquema de la figura adjunta, un bloque de 600 newton de peso pende de dos cables. Determinar el valor de las tensiones en los cables para que F valga 500 newton. Y como dato te dicen que la tangente de alfa, o sea, el ángulo de inclinación del cable es 4 tercios. ¿Ok? Entonces, eso te dice. Y en base a eso, nosotros vamos a pegar un pequeño recorte. Ahí, 600 el peso. Ahora compartamos la pizarrita. Perfecto, ya. Y ahí estamos. Entonces, nosotros tenemos este esquema. Vamos al ejercicio 1, que quede ordenado para ustedes. Ejercicio 1. Ejercicio. Ya, ahora sí. En base a este esquema, nosotros sabemos de que. Ahora tenemos las cosas al tiro, los datos. MG o W, el peso, eran. Ya se me olvidó. 600. 600 newton. Y la fuerza F eran 500 newton. Y además nos decían también de que la tangente de alfa era igual a, no me acuerdo si 3 cuartos o 4 tercios. 4 tercios. 4 tercios, ya. Partamos. ¿Qué partirían haciendo en este ejercicio? Empecemos a soltar la mano. Diagrama cuerpo libre. Diagrama cuerpo libre, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un diagrama cuerpo libre? En caso de que tengan duda, es una representación gráfica de mi cuerpo en cuestión, pero solo de mi cuerpo. Yo a mi cuerpo lo tengo que aislar y mostrar todas las fuerzas que actúan sobre él. No me sirve de nada, por ejemplo, un diagrama de cuerpo libre tener, bueno, un ejemplo, el bloque y la muralla. Como que no tiene sentido. Entonces, ¿yo qué hago? El bloque y todas las fuerzas que actúan sobre él. Ojo, que son todas las fuerzas que actúan sobre él y no todas las fuerzas que el cuerpo hace sobre otro objeto. ¿Ok? Entonces, en este caso, podemos representar DCL, ¿cierto? Y podemos representar nuestro cuerpo como un punto, porque a fines prácticos de lo mismo. Entonces, vamos a tener eso. Ahora, yo parto y ustedes me van, vamos haciéndolo juntos, pero yo voy a partir con la fuerza más fácil. La F, la que no. La F va a ser un ángulo aproximado por ahí. Ya. F. ¿Qué otra fuerza? Ahí, presente. La tensión del cable A. La tensión del cable A, perfecto. Entonces vamos para arriba, por ahí. El peso. El peso. Siempre hacia abajo. ¿Y alguna otra? Y la tensión del cable B, ¿o no? Exacto. Tensión del cable B. Tendríamos todas esas fuerzas. Entonces, esta fuerza de acá vendría siendo, bueno, sabemos que es F, esta sabemos que es W, la de tensión del cable sabemos que la vamos a poner en TA o T1, como nosotros queramos. ¿Cómo lo vamos a poner? A ver. Eliminémoslo, T2 y T1, pues T2 la de arriba, T1 la de abajo, T2, T1. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Que tenemos eso.
¿Qué podemos hacer? Evaluar el Descomponer. No escuché ni un logo. Descomponer las fuerzas. Descomponer las fuerzas. Muy bien, podemos descomponer las fuerzas, pero a lo que sugiero, como dije, vayamos soltando la mano y les voy a dar todos los tips habido y por haber. Si se ponen a descomponer las fuerzas de una, o sea, me refiero una por una, primero F, después A, después B, se van a demorar mucho. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Yo les voy a proponer lo que comencemos a hacer, o sea, entero, sumatoria de fuerzas en X. Entonces aquí, claro, llevamos la descomposición de fuerza y veamos, en X, ¿qué fuerzas actúan? La tensión 1, La tensión, ya. Entonces sería menos T1, ¿cierto? Porque T1 lo pusimos aquí arriba abajo, ¿sí? Ya, ¿qué más? Vamos a ver la tensión que me dijeron. T2 en el eje X. T2 en el eje X, o sea, vamos a poner T2 por, yo no sé cuánto es, T2 me dicen que hay un ángulo de 60, así que como trigonométricamente, ¿cómo sería? 160, y acá podemos unir ahí, vamos a ver qué recto acá. T2 por cuánto sería la componente X. El coseno. Coseno, ¿cierto? T2 coseno de 60. ¿Qué más? La F. La F, ¿cierto? F coseno de alfa. Entonces vamos a tener más, porque el F va hacia la derecha, más F coseno de alfa. Perfecto. Coseno de alfa, y ahí tenemos nuestro equilibrio de partícula. Si bien no es una partícula, pero sí podemos hacer la suposición de eso y simplificar todo. Perfecto. Eso tenemos por un lado la sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. ¿Qué tenemos en Y? E1 por seno de 60 y F por seno de alfa menos P. Seno de 60 menos F por el seno de... por el seno de alfa y menos, me dijeron, tendríamos eso. ¿Sí? ¿No va para arriba el del F? F, ¿O no? sí, F va por arriba. Ahí sí, T2 hacia arriba, F hacia arriba, P hacia abajo. Tendríamos totalmente eso. ¿Qué podemos hacer acá? En T2 podemos notar que es la única incógnita, ¿cierto? Vamos a empezar a despejar de la sumatoria de fuerza en Y. T2 es la única incógnita. ¿Y cuánto va a ser? Va a ser W menos el F, como pasa restando, seno de alfa, dividido en seno de 60. Y eso nos debería dar el resultado de T2. Entonces, para saber el resultado de T2, ¿qué nos falta? Nos falta el ángulo alfa, ¿sí? ¿Cómo puedo sacar alfa? Me dan la tangente. Entonces, simplemente para la tangente yo meto aquí arco tangente de 4 tercios. No sé por qué no lo han logrado. ¿Sí? Al final, entonces será alfa, va a ser igual a 53,13 grados, ¿sí? Si ustedes lo sacan en la calculadora como arco tangente, da eso. Entonces volvemos a T2. Y T2, si nosotros realizamos los cálculos, vamos a obtener un valor de 230,94 newton. ¿Sí? Ese es nuestro valor para T2. Listo, tenemos T2. Ahora reemplazamos T2 acá arriba, aquí me refiero. Y obtenemos el valor de T1. Entonces, reemplazando. Vamos a ver reemplazando en sumatoria de fuerza en X. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener que T1, aquí T1 va a ser igual a F coseno de teta, o sea, perdón, de alfa, menos T2 coseno de 60. Por ahí. A mí me quedó una duda, ¿de dónde salió el valor de alfa? El valor de alfa, acá arriba, mira, nos dicen que la tangente de alfa es 4 tercios. Entonces tú tenés que calcular el arco tangente de ese ángulo, porque al final esto es lo que te dice que tú tenías un triángulo así. Tenías un triángulo recto,
y donde tenéis que el lado opuesto es 4, o sea, si aquí está alfa, vamos a tener el lado opuesto acá y el 3 acá. Esto al final sabéis que es 5. Entonces eso con ese triángulo te puedes calcular el ángulo alfa. Yo, como dije, lo metí en la calculadora literal. Arco tangente, shift, tangente a la menos 1, 4 de 4 dividido 3, pum, 53,3. De esa forma se saca alfa. Como que te dan los datos, no, insisto, no sé por qué no lo dan directamente, pero bueno. Entonces, en base a eso, ¿qué obtenemos? Obtenemos que D1, en resultado, va a ser 184,53 newton. ¿Ya? Y ahí nosotros tendríamos listo nuestro primer ejercicio. ¿Alguna duda respecto a este? Como para empezar a soltar la mano. No. Genial. Entonces vamos por el segundo, que este ya es larguito. Oye, Dime. en estática no afecta nada que pongamos, por ejemplo, los signos dentro de la fuerza. O sea, por ejemplo, yo cuando lo hago con toda la fuerza en positivo. Y después que el mismo ejercicio me dice negativo o no. Ah, sí, no, es un tema netamente tuyo. Ya. Netamente tuyo. Lo que sí yo sugiero es trabajar siempre como, al final como lo hice yo. Siempre con letras o de forma algebraica, claro, el seno de 60 dejarlo así hasta el final. Cosa de que uno cuando revise, sea profe, sea quien sea que revise, es mucho más fácil dar puntos por desarrollo de esa forma. Y ahí yo les digo por experiencia propia que en muchos ramos tenía el resultado nada que ver, pero el desarrollo estaba correcto. Entonces al final cuando es un error de calculadora, que es lo más usual, es mucho más fácil dar más puntos extra porque tenía el desarrollo bueno. Mientras que imagínense, desde acá empiezo a escribir números, todo hubiese quedado como más enredado. No, yo no sé a qué correspondería el número de f por coseno de alfa, que ya lo sabía. Entonces ahí no sé si el procedimiento estaba bien de lo que estoy haciendo. Entonces sugiero trabajar siempre de forma algebraica. ¿Ya? Entonces en base a eso, pasemos al ejercicio 2, que esto es equilibrio de partículas, pero en 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces, colocamos pantalla. En pantalla 1. Ya, ahí está, se ve la ayuntía, ¿cierto? Sí. Ya. El ejercicio 2 dice, el semáforo de la figura se soporta por medio de los cables indicados. Determinar la tensión de los cables A, B, C si el semáforo tiene una masa de 100 kilogramos. ¿Ya? Y aquí tenemos equilibrio en 3D y lo que les dije antes, con tensiones. ¿Sí? Entonces aquí vamos a usar mucho el recurso de vector unitario. Entonces, con eso, 31, sí. Volvamos a la pizarrita. Ah, pero no, voy a subir pantalla así. Ahora sí. Ahí sí. Entonces aquí tenemos nuestro ejercicio. Entonces, ¿cómo ustedes, mirándolo y analizándolo, cómo partirían este ejercicio? Intentando determinarlo como la dirección de las fuerzas tensiones, ¿no? Exacto. Tal cual hay que empezar. Porque claro, el DCL, como ya estamos experimentados en eso, no es complejo hacerlo el de ese semáforo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a ubicar las direcciones de nuestro cuerpo, de nuestras fuerzas y de nuestras tensiones que vamos a tener en cuestión. Entonces, partamos, démosle numerito a estos para guiarnos un poco. Este es 1, 2 y 3. ¿Ok? Tenemos estas tres y comencemos a dar vectores. Vamos a tener primero, por acá, por ahí, mi vector U1. ¿Cuál es mi vector U1? Mi vector U1 va a ser mi vector de la tensión, ¿ok? Que va, y después vamos a sacar el U1 gorrito, que es el que nos va a dar la dirección de la fuerza. Entonces mi vector U1, ¿saben ustedes la metodología cómo obtener este vector? Hay que sacar las coordenadas, ¿no? Primero. Claro, mira, yo, o sea, de hecho un libro lo escribí así, pero no me acuerdo cuál es. Es como seguir, se llama como el método de seguir el camino. Entonces, como yo sigo el camino, yo estoy parado, quiero saber la dirección que va a tener mi tensión. Entonces, yo sé que mis tensiones, voy a rayar un poquito, después lo borro, ¿no? Mis tensiones van a tener esa dirección y esa dirección. Entonces, yo sé que van desde mi semáforo, desde mi partícula,
hacia un extremo de donde están sujetas las fuerzas, a saber, donde está el apoyo de los cables. Entonces, en base a eso, yo tengo que ir desde mi punto o de mi partícula hasta donde está el apoyo. Entonces, yo voy a hacer el primero y en el segundo ustedes ahí vamos haciéndolo en conjunto. Para el primero, aquí está el cable, yo tengo que avanzar, suponiendo que el positivo de Y está acá, el positivo de X por acá y el de Z hacia arriba. Entonces, yo tengo que avanzar hacia ahí 8. Entonces voy a poner 8 J tongo. Listo. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que subir 5 acá en K tongo. Entonces, más 5 K tongo. Y se acabó. ¿Ya? Y eso sería mi vector. Entonces, ¿yo ahora qué hago? Determino mi U gorrito. Vamos a ponerle coma. Determino mi U1 gorro. ¿Que cuánto va a ser? Va a ser los 8 J tongo más los 5 K tongo dividido en 8 al cuadrado más 5 al cuadrado y todo esto en raíz. ¿Sí? Entonces aquí yo obtengo mi vector unitario 1, U gorrito, que si yo eso lo meto a la calculadora, obtengo que esto es 0,85 J tongo más 0, esto no va a alcanzar, más 0,53 K tongo. Tengo eso. Y este lo encierro para que no se me pierda. Mi primer vector unitario. ¿Se entendió la metodología? Quizás la hayan visto. Sí, sí. Ya, genial. Sí, todo Entonces, claro. bueno. Entonces vamos al 2. Aquí hay en los 3 ejes, así que se pone más entretenida la cosa. Hay que estar, ojo no. Veamos, el 2, ¿qué es lo primero que tengo? ¿En qué sentido avanzo, retrocedo? No sé. ¿Cuál sería la primera componente? X. Ya, en X. ¿Qué ocurre con la componente X? Menos 6 y tongo. Menos 6 y tongo, perfecto. Menos 6 y tongo, ¿qué más? O sea, Después veamos la componente Y. Me refiero a J tongo. Menos 8. menos 8. Menos 8, perfecto, ya. Se entendió bien. Entonces Y, finalmente, voy a tener que subir, ¿sí? 4. 5. 5. 5, ¿cierto? Mira, estoy parado en esta línea, estoy en el punto acá, ¿sí? Estoy en mi centro, y yo avanzo hacia acá para llegar a... son los menos 8 que retrocedo y son los 5 que subo acá. Eso es. ¿Sí? Subo 5 y después me voy hacia el otro lado. Entonces, menos 6 y tongo, menos 8 J tongo y 5 K tongo. Ahí. Y ahí yo ya tendría mi vector listo y simplemente mi vector U gorrito 2. ¿Cuánto va a ser? Debería ser menos 6 y tongo, menos 8 J tongo, más 5 K tongo. Y todo esto dividido en 6 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más 5 al cuadrado. No pongo los signos porque es irrelevante. Tendríamos eso y obtenemos para U2, gorrito, obviamente, que va a ser menos 0,54 y tongo, menos 0,72 J tongo y más 0,45 K tongo. Ahí sí. Perfecto. Entonces, nos falta el último. U3 como vector. En U3, ¿cuánto tengo que en el eje X, en Y tongo? Lo mismo, ¿cierto? Menos 6. No, no es lo mismo, perdón. Aquí en el Y es lo mismo. Entonces vamos primero el eje X y aquí hay que avanzar 4 en Y tongo. ¿Sí? ¿Me siguen el hilo? 4 en Y tongo y en Menos 8. J tongo menos 8, perfecto. ¿Y en K tongo? 5. Perfecto, 5 K tongo. Entonces aquí que vamos a tener que U gorrito 3 va a ser 4 y tongo, ¿qué fue el 4? 4 y tongo menos 8 J tongo más 5 K tongo dividido en el módulo de ese vector, que va a ser 4 al cuadrado más 8 al cuadrado más 5 al cuadrado. Listo.
Entonces aquí, si yo opero los numeritos, obtengo de que mi U gorrito 3 va a ser 0,39 en itongo, menos 0,78 en jtongo, y más 0,49 en ktongo. Y fin, aquí está más o menos lo complejo de mi ejercicio. Porque ahora yo, ¿qué sé? Sé de que tengo que hacer por estática, sé que la condición que viene que yo tengo que desarrollar es de que la sumatoria de fuerzas sean igual a 0. ¿Sí? Sumatoria de fuerza igual 0. Y eso para todos los ejes, ¿cierto? Porque vamos a poner vectorial ahí. Para todos los ejes. Entonces, yo comienzo por eje y digo, sumatoria de fuerza en X, partamos. ¿Cuánto sería? Entonces yo voy y veo mi tensión 1, porque yo sé que esto va a ser, las tensiones van a ser tensión por mi vector unitario, ¿sí? Entonces, eso lo vamos, declaremos eso primero, cosa de no dejar duda ahí. Mejor. Olvidemos eso por un momento. De hecho, mejor no lo borro y lo bajo. Entonces, dijimos que entonces para las tensiones yo voy a tener que T1 como vector va a ser igual a T1 magnitud por mi vector unitario 1. ¿Sí? Esa era la idea que quería que me siguiera. Entonces ahora mi vector T2 va a ser mi vector T2 magnitud por mi vector unitario 2. Y mi vector T3 va a ser igual a mi vector magnitud T3. Mi valor de la magnitud de T3 por U3. Obviamente gorrito. Y ahí, con eso ya ahora sí podemos aplicar lo que está diciendo. Entonces, en base a eso mismo, yo voy a tener acá arriba que ahora la sumatoria de fuerza es igual a 0 y queremos hacer la primera, la sumatoria de fuerza en X. Veo, mi componente U1 tiene X o tiene componente Y tongo. Lo mismo. Y tongo. Y tongo no tiene, ¿cierto? No hay componente Y tongo, entonces la tensión 1 en Y tongo no me hace ni una fuerza. Entonces no se pone. O es 0, da lo mismo. Mi componente de T2 ¿tiene componente Y tongo? Sí, que es la de acá. ¿Sí? Mi componente menos 0,54 Y tongo. Entonces, en sumatoria de fuerza en X voy a tener menos, perdón, ahí sí, 0,54 T2. Lo voy a dejar como T2 nomás para poner el módulo a cada rato. Luego, mi componente U3. ¿Tiene componente en Y tongo? Sí, 0,39. Entonces va a ser más 0,39 T3. ¿Hay alguna fuerza más actuando en ese eje? No, 0. Vamos por la otra. Sumatoria de fuerzas en I. Aquí, ¿cuál voy a tener? ¿Qué fuerza voy a tener actuando? Voy a tener actuando la fuerza U1 o la tensión 1. Sí, porque aquí, perdón, acá tengo 0,85 en J tongo. Entonces sería 0,85 T1. 0,85 T1. Después voy a tener en U2 menos 0,72 T2. Menos 0,72 T2. Y luego voy a tener por acá menos 0,78 T3. Igualado a 0. Nos falta el último eje. Ah, pero aquí nos falta, ojo. Ah, no, pero en el eje Z es el eje del peso. Sí, sumatoria de fuerza en Z. Vamos a obtener Ktongo. Veamos que aquí Ktongo, U1 si tiene Ktongo. Entonces sería 0,53 T1. Siguiendo el mismo camino, más 0,45 T2 más 0,49 T3 y menos el peso. No olvidar del peso, está en el eje Z obviamente, el eje Z en este caso es el vertical, así que ahí está. Y tenemos ese sistema, hermoso sistema de ecuaciones, ¿ok? Este lindo sistema de ecuaciones. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Usar calculadora, literalmente. Porque algo así, a resolverlo, no... Yo usaría calculadora, la calculadora que más les guste de internet. Entonces, calculadora, sistema de ecuación, listo. Y la obtienen. Sobre todo para sus pruebas, no, por favor, no se pongan a sacar estas cosas a mano.
Entonces T1 va a ser 922,96 Newton. T2 vamos a obtener que son 435,84 Newton. Y T3 son 603,47 Newton. Y ahí estaría nuestro ejercicio ya finalizado. ¿Okay? ¿Alguna duda del ejercicio? Una parte que habían dicho, hoy aquí no sé dónde salió esto. ¿No? Genial, genial. Chat. Chat. No, 8. No lo vi en su momento. 8 todavía, ya, genial. Esa es la idea. Cualquier duda que salga, me van diciendo. Y pasemos al tercer ejercicio y último. Veamos. Este es del capítulo 3, que asumo que el profe lo vio y tuvo que haber nombrado algo de sistema equivalente, porque aquí dentro va, después de ver todas estas cosas, se ve momento, y aquí es una aplicación de momento, pero basada en sistema equivalente. Díganme que lo vieron, ¿o no? Sistema equivalente de fuerzas. No, no suena mucho. No me suena, ya. Pero quizás no lo recuerdo. Sistema equivalente de fuerza hace alusión a cuando yo tengo una fuerza, por ejemplo, en este caso T, y yo la quiero mover a cualquier punto de mi cuerpo, pero la tengo que trasladar y también con el momento que genera, ¿no? Ah, sí, sí lo pasamos. Ah, ya, muy bien. Entonces, veamos este ejercicio y ahí yo creo que van a quedar bastante claros igual los conceptos. Dice, la tensión del cable unido al extremo C de un aguilón ajustable ABC es de 560 libras. Esta tensión es 560. Reemplace la fuerza ejercida en el cable en C, o sea, la fuerza que ejerce el cable aquí, por un sistema de equivalente de fuerza par, en A, o sea, la tengo que trasladar primero a A y luego en B. ¿Sí? Déjenme sacar pantalla de esto. Por ahí. Este va a ser nuestro ejercicio 3. Esto es ejercicio 3. Ya. Entonces, nosotros antes de introducir este ejercicio, lo que les dije, ahora les voy a hablar un poco más de momento. Cuando nosotros vemos momento en general, en 3 dimensiones y todas las chácharas que lleva, como dije, era R cruz F, ¿sí? ¿Y qué hace esto? El momento me hace rotar mi cuerpo. En este momento, para efectos prácticos, sí puede ser visto como un torque a veces, sí, pero no son iguales por lo que les expliqué anteriormente, que puede generar un par momento y uno va a tener mi fuerza y acción. Pero son conceptos que suelen enredarse y yo creo que me costó un año entero entender. Pero eso tenemos de momento. La mayoría de los mecanismos, vamos a simplificar cosas, lo vamos a ver en 2 dimensiones, porque al final en 3 solo agarrar una componente y de repente no aporta mucho su entendimiento, sino vamos a mecanizar. Entonces, el momento, cuando nosotros lo vemos en 2 dimensiones, tenemos 2 formas de hacerlo. En 2D, tenemos 2 formas de hacerlo. La forma 1 sería la fuerza que me está haciendo mi momento, porque al final aquí yo voy a llegar y multiplicar fuerza por distancia, porque estoy en 2D y me interesa la perpendicular. Entonces, esto va a ser la fuerza por mi R o mi distancia perpendicular a la fuerza, ¿ok? Tengo esa forma, y como segunda forma, tengo mi fuerza perpendicular por la distancia. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que voy? A priori con eso. Sé que los tengo que explicar bien en profundidad, pero a priori con eso, ¿se entiende? A lo que voy. Sí, sé que hacerlo quizás sea complejo, pero a lo que me refiero, sí, ya, genial.
Son esas dos formas. ¿Cuál utilizo yo más? Mire, la verdad esto va de acuerdo al caso del problema, pero yo no sé por qué tengo una leve obsesión por esta forma de acá. Siempre se me ha hecho demasiado fácil. Lo que es fuerza perpendicular por la distancia. Siempre he encontrado mucho más fácil descomponer una fuerza, porque al final, ¿qué te dice? De que la fuerza paralela a la distancia no te hace el momento, y suena lógico. Imagínense esta misma barra del ejercicio, yo le hago una fuerza así. ¿La hago girar? No. Pero en cambio, si yo le hago una fuerza así, sí. Y claramente esta tensión tiene una componente así y tiene una componente así. Entonces yo ahí la tengo que ver en qué ángulo es. Qué ángulo me permite hacer esa descomposición. ¿Ok? Entonces partamos. La queremos llevar al punto A, ¿cierto? Entonces aquí denme un segundo. A ver, creo que por aquí, para poder hacer la línea bien. Y esto, no estoy compartiendo, quiero compartir en un momento. Perdón. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que uno debería comenzar a hacer? Lo que queremos es hacer un sistema equivalente en A. Entonces, yo esta fuercita roja la voy a llevar a A, la tensión. ¿Sí? Entonces, esta lo voy a hacer solo aquí para que me quede al menos de ángulo parecido. Ahí en A. ¿Sí? Ya. Tengo mi fuerza en A. Mi tensión. Entonces, si yo tengo mi tensión ahí, tengo que trasladarla con el momento que me genera respecto a ese punto. Entonces, ¿cómo comienzo a ver ese momento? Yo quiero descomponer la fuerza. Sé el ángulo de inclinación de la barra, sé el ángulo de inclinación de acá. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿A alguien se le ocurre cómo sacarlo? Antes de yo sacarlo, es igual esto es bien geométrico y lo van a ver. Esto, en todas las materias van a tener complejidad geométrica, todas, de este ramo. De que el seno, teorema del seno, y ver ángulos, trasladar ángulos, cosas así. ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo calcular? Porque al final el ángulo que yo quiero, a ver, aquí en chat, no. Al final lo que yo quiero es, si yo tiro una línea perpendicular a esta barra, ¿cierto? Suponiendo que aquí es perpendicular, así. Yo con este ángulo de acá, pongámosle teta, yo ya podría saber cuánto es la componente a lo largo de la barra y perpendicular a la barra. ¿Me siguen en esa idea solamente, fuera del ángulo? Pero quiero saber si se entiende la idea de que con ese ángulo yo podría descomponer, tener una componente perpendicular a la barra y paralela a la barra. Y sabemos que la paralela a la barra no me genera ni un momento y que la perpendicular a la barra es llegar a multiplicar fuerza por distancia. Entonces, esa es la ventaja de este método como de fuerza, por eso me gusta. Que después llegar y multiplicar. Es 40, sí, pero veamos por qué. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tiro aquí una línea horizontal, al menos como yo lo calculé, pueden haber muchas formas más. Si ahí tengo 30, aquí estoy obligado a tener 30 por regla de la Z, creo que se llamaba esto en ángulos cuando uno da la PCI. Bueno, tengo 30. Aquí dijimos que había 90, entonces 30 más 90, y sabemos que en todo esto, aquí lo voy a rayar y lo borro al tiro, todo eso es 180. Entonces yo tengo 30 más 90, ¿sí? Sería 120. ¿Sí? A ver. ¿Sí? 30 más 90 sería 120. 120 más 20, 140. Y 140 más ¿cuánto me da 180? 40. 40 graditos. Listo. Tengo eso y aquí puedo armar mi triángulo rectángulo típico de una fuerza. Entonces aquí voy a tener mi T perpendicular y mi T paralelo. Entonces sabemos que el T paralelo no me sirve de nada. Entonces yo al fin y al cabo puedo obtener el momento que me genera esa fuerza. Duda, el momento que me va a generar aquí, lo voy a dibujar primero y ustedes me dicen después, aquí. ¿En qué sentido va? ¿Horario o antihorario? Si yo lo quiero trasladar a ese punto. Horario. Horario, ¿cierto? Porque la fuerza me hace, esta fuerza de acá, esa,
el momento que me hace sobre esta barra me lo hace girar así. Entonces el momento que yo tengo que poner ahí como al trasladar la fuerza es ese. Y a este momento le vamos a llamar el momento de T sobre A. Un nombre cualquiera, la verdad. Entonces, el momento de T sobre A, que es lo que nos queda calcular, porque T no cambia de magnitud, nada. Entonces, el momento de T sobre A, ¿cuánto va a ser? Dijimos, la fuerza perpendicular. Entonces, la fuerza perpendicular es T por, sería el coseno de 40, ¿cierto? Coseno de 40. Y eso llegar y por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? 10 más 8, 18. Se acabó. T me dan el valor en el enunciado, entonces MTA va a tomar el valor de, digo inmediatamente cuánto es, 7.721,3 libras por pieza. Listo. Primer resultado. Vamos por el segundo, porque ahí ya tengo que lo que vale ese momento, sé cuánto vale la tensión, se acabó. Eso es el inciso A. A. Para B, ¿qué vamos a tener? Dime. El 18 es la distancia entre las dos fuerzas, ¿o no? Exacto. El radio, como cuando uno dice fuerza, porque piensa lo que nosotros hicimos fue pasar de eso, al descomponer la fuerza, subimos de que esta fuerza tiene dos componentes, esta, o intentando que sea derecho, y esa. Imagínate que están las dos aplicadas ahí, lo mismo que tener esa y esa, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo para saber el momento necesito la fuerza por la distancia, y como este ya es perpendicular, es simplemente multiplicar fuerza por distancia. ¿Cuál es la distancia? Es la distancia entre las dos fuerzas, 8 más 10. Ah, ok, gracias. Vale. Entonces tendríamos eso. Para el caso B, la verdad, es exactamente lo mismo, porque lo único que hay que hacer es hacerlo en B. Entonces en B, esto se me perdió el puntero. En B vamos a copiar esta misma flecha. Y qué onda, mejor no la copio. Entonces, vamos a hacer los mismos colores. En rojo, ya aproximadamente B, como así. Ya por ahí. Ya por ahí. Entonces vamos a tener eso y vamos a tener otro momentito que ahora sabemos que va a ser hacia el mismo lado y que este va a ser MTB. Y la tensión sabemos que es T. Entonces, ahora ustedes, ¿cuánto sería ese momento? MTB. ¿Cuánto sería? Por 10 nomás. Ahora, en vez del 18. Perfecto. T por el coseno de 40 grados. Por 10. Por 10. Y esto me debería dar el MTB, mi momento en B. Y esto sería 4.289,85 libras por pie. Y ahí tendríamos este ejercicio terminado. Si bien era bien corto, pero era como preciso. O sea, como sabía o no sabía hacerlo. Entonces, muy Oye, bien. Dime. Una duda respecto a eso. Al final de estos momentos, cuando tú calculáis todo el momento de la cuestión, ¿tenéis que sumárselos? Claro, mira, el momento, como dijimos, aquí lo que nosotros generamos es un momento y un par. El par no le interesa, y aquí les voy a adelantar, tenía pensado un ejercicio para la otra clase, pero si se acuerdan, se acuerdan. Entonces el par no le interesa dónde está aplicado. Voy a explicar esto. Imagínense una viga, una barrita cualquiera. Yo tengo mi momento acá, en la orilla. Este es un momento cualquiera. Si yo hago sumatorio de momento acá, tengo que hacer la sumatoria de momento, ¿cierto? Y voy a tener mi momento entre medio más bla, 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 bla. Si hago la sumatoria de momento acá, tengo que tener mi momento entre medio más bla, 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 bla. El momento da lo mismo respecto al punto que yo lo haga. Es un momento que la barra gira. Entonces, imaginen que es un par. Entonces se me traslada con toda la fuerza, entonces no depende de dónde yo haga un momento. De hecho, si lo hago en el mismo punto, no pasa lo que es la fuerza. Por ejemplo, ustedes sabían que si hago un momento ahí y tengo una fuerza acá, esa fuerza no me hace momento. Pero el momento sí va a seguir estando, siempre, que yo hago sumatoria de momento. ¿Ya? Eso es un par, independiente si lo obtengo por sistema equivalente o por me lo dan en el ejercicio que está ahí. Es algo irrelevante. O sea, tienen la misma validez. O sea que no hay rotación, pero sí da el momento, ¿eso?
O sea, claro, el momento va a estar porque el momento se refiere a que uno aplica una fuerza, o sea, aplican energía o fuerza ahí. Que la sumatoria sea cero es otra cosa. Pero sí, se refiere a que va a haber un momento aplicándose, pero no se va a rotar porque va a haber otra fuerza que se va a poner a ese momento. En este caso, estática siempre va a ser así. Entonces siempre va a haber algo que se va a oponer, como en este caso. En este caso, si bien voy a poner ese momento, pero sabemos que después al desarmar esto va a haber una fuerza acá, o la misma fuerza en A va a ser momento y va a cancelar ese momento de MTA, pero claro, la sumatoria no quita que sea cero porque estamos en estática. Pero sí van a haber momentos. No se refiere, esto no es un omega que se refiere a que la barra gire, sino que hay una fuerza, hay un par que está haciendo ahí que intentando de que la barra rote, pero no rota, la verdad. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me Sí, siguieron? yo por lo menos estoy. Vale, ¿alguna duda de los Pero ejercicios? igual, para ver si caché bien, esta cuestión entonces es como que, a ver, moví la fuerza y si yo quisiera calcular realmente el momento que hizo la fuerza cuando estaba en su punto original, tendría que sumarle el momento que está haciendo la fuerza ya trasladada, más el momento que me dio al trasladarla. No, porque piensa No que... sé si me expliqué. Sí. No, por ejemplo, acá, si tú me decís que, supongamos en el caso A nomás, omite el B. Si omitimos el B y nosotros llegamos y hacemos sumatoria de fuerza, o sea, sumatoria de momento respecto a ese punto, ¿a eso te referís? ¿Qué pasa con esta fuerza de tensión original que está ahí? Es que, no, en ese caso es completo, pues, porque ya el momento ya lo sacaste Claro, por toda la barra. Pero, por ejemplo, exacto. en el B te ¿Ya? falta un poco, ¿cachai? Entonces tendréis que sacar el momento con los 8 pies, y bueno, pues al ¿Ya? final es como lo mismo, porque si lo sumáis a los 10 que están abajo, te van a dar los 18 y Claro, te daría los 7 eso pies, te, o sea, los eso 7 pies. te lo darían las otras fuerzas. Por ejemplo, ahí vaya a tener ahora el momento de A, porque antes no tenía el momento de A de las reacciones. Pues ustedes saben que la reacción es reacción en X y en Y. Entonces ahí ya no vaya a tener las reacciones nulas, como cuando se dio la sumatoria de momento ahí. Entonces ahora como la estáis haciendo en B, se anulan las reacciones en B, hay ese momento en B, y sabemos que ese es el momento que te genera T, pero la de A se encargaría de que eso fueran igualados a cero. ¿Cachai? Tiene que cumplir esa condición, de hecho, por eso es una reacción. Entonces el mismo ejercicio se encarga, o la misma geometría del cuerpo, en este caso, insisto, de estática, se encarga de que nuestros sistemas son siempre igualados a cero. Entonces eso simplifica harto los problemas y es muy general porque no solamente se usa en estática, de hecho después en dinámica o en el otro ramo que viene, lo que ustedes van a ver que van a forzar como sus DCL a ser estático, y si es estático le asuman como la fuerza al otro lado y se acabó, y al final es usar estática. Pero eso, ¿alguna otra duda de los ejercicios? Entonces también, como para poder sintetizármelo, ¿Sí? esto de la fuerza par es agarrar la fuerza que está aplicando un momento y Ujú. colocarla en otro punto y considerando ese punto para calcular el momento. Eso es Claro, todo. sí, dicho no de forma formal, así bien coloquial, sí, Obvio, hacer claro, eso. pero. Agarrar la fuerza, tirarla para el punto que quiero trasladarla para hacer el Y, sistema considerar, equivalente y y calcular ver el qué momento momentum. genera, sí, qué momento genera respecto a ese punto. Exacto. Genial, gracias. Entonces, eso, y claro, aquí, si bien igual en esta figura es rebuscado, porque no, según yo no es necesario para simplificar la figura, pero por ejemplo, yo he visto vigas que no sé, son vigas así, de repente tienen algo acá, así. Tienen la fuerza acá. Entonces ahí es necesario llevar esta fuerza quizá a este punto y con el momento que genera. Y se acabó. Como que ahí bueno, iban a ir viendo con el profe también algunas cosas más rebuscadas, no complejas, el mismo principio, pero sí más rebuscadas quizás, y ahí vamos volviendo. Y también en esta ayudantía no vimos tanto nivel, tan certamen, porque no hay materia. Pero ya en la otra, por ejemplo, les voy a traer un ejercicio de momento muy simple, pero es tan simple que es como o uno entiende o no entiende. Entonces ahí vamos a ir haciéndolo juntos. Pero eso, ¿alguna otra duda? Exportar esto mientras. ¿Qué hora es? Ah, estamos justo a la hora. Ya, perfecto. Entonces lo dejamos hasta acá. Exportar esto. Yo me comprometo a que cuando apenas pueda o me den permiso en aula, yo les subo esto. Así que eso. Nos vemos, que estén bien. Nos vemos la otra semana. Así que eso. Adiós.